Hola, continuaremos con la clase anterior que eran las reglas de inferencia. Recordemos que vimos las reglas modus ponendo ponens, la modus tollendo tollens y la modus tollendo ponens. Se nos daba un ejercicio donde se nos pedía demostrar que la conclusión es S. Como podemos observar, tenemos 4 premisas y se nos pide que jugando, ¿verdad? Por métodos de la regla de inferencia vamos a demostrar que la conclusión es S. Si nosotros vemos y analizamos, de acuerdo a los métodos que conocemos hasta el momento, qué premisas puedo combinar para llegar a la conclusión S. Si se fijan, yo hasta el momento no conozco ningún método que me permita combinar la premisa 1 y la premisa 2 para llegar a alguna conclusión, ¿verdad? Entonces, si yo me fijo detalladamente, yo puedo utilizar el método poniendo ponens con la premisa 1 y 4. Recordemos que nos dice ese método. El método poniendo ponens nos dice que si yo tengo una implicación y afirmo mi antecedente, yo puedo concluir mi consecuente. Entonces, por eso yo aplico el modus poniendo ponens con las premisas 1 y 4 y mi resultado es Q, ¿verdad? Aquí escribo mi quinta premisa que sería Q y pongo aquí el método utilizado que es el método poniendo ponens con las premisas 1 y 4. Aquí he puesto que esa es mi premisa 1 donde dice, ¿verdad? Esa es mi premisa 1 que es una implicación y donde afirmo mi antecedente que sería mi premisa 4, ¿verdad? Entonces puedo concluir Q. Por lo que mi quinta premisa me queda con el valor de Q. Ahora analicemos qué otras premisas puedo utilizar. Si se fijan, yo ya utilicé mi premisa 1 y mi premisa 4, ¿verdad? Entonces, yo no puedo utilizar mi premisa 2 y mi premisa 3 porque no conozco ningún método para poder llegar a una conclusión utilizando esas dos premisas. Y ahora tengo una nueva premisa que sería mi premisa 5, ¿verdad? Entonces, si yo analizo, puedo aplicar el mismo método con la premisa 2 y la nueva premisa encontrada, ¿verdad? Que sería mi premisa 5. Entonces, si yo aplico el método poniendo ponens con la premisa 2 y 5, yo puedo concluir R, ¿verdad? Porque si yo tengo una implicación donde este es mi antecedente y este es mi consecuente y afirmo mi antecedente, puedo concluir mi consecuente, ¿verdad? Si se fijan, esa es mi premisa 5 y esa es mi premisa, esa es mi premisa 2 y esta es mi premisa 5, ¿verdad? Entonces yo puedo concluir R y por eso mi premisa 6 me queda R. Si se fijan, todavía no he llegado a la respuesta porque no he demostrado que la conclusión es S, ¿verdad? Entonces, hasta el momento, yo solo he utilizado la premisa 1 y la 4 y la premisa 2 y la 5, ¿verdad? Entonces, me quedan pendientes la premisa 3 y la premisa 6. Si se fijan, yo tengo una implicación de antecedente y consecuente donde R entonces S y también tengo otra premisa donde es R. Si se fijan, yo puedo utilizar también el mismo método poniendo ponens, donde puedo decir que si tengo esa implicación y afirmo mi antecedente, yo puedo concluir mi consecuente. Entonces, por eso me queda la respuesta S. He aplicado el modus poniendo ponens con la premisa 3 y 6, que quiere decir que aquí tengo mi premisa R, entonces S, y afirmo mi antecedente, entonces puedo concluir mi consecuente, por lo que me queda la respuesta S. Y como se nos pedía que demostráramos que la conclusión era S, he llegado a mi final del ejercicio. Ahora veremos otro nuevo tema, que es el silogismo hipotético. El silogismo hipotético, también se le conoce como ley de transitividad, y se nos dice de la siguiente manera: dadas dos implicaciones de las cuales el antecedente de la una sea el consecuente de la otra del mismo enunciado, podemos construir una nueva implicación cuyo antecedente sea el consecuente de aquella implicación y cuya consecuencia sea el antecedente de la otra implicación y cuyo consecuente sea el de esta última. En otras palabras,
Siempre que se nos den dos condicionales, siendo el consecuente el primero del antecedente del segundo, se puede concluir con una condicional cuyo antecedente del primer condicional y cuyo consecuente sea el consecuente del segundo condicional. Entonces ya simbólicamente se nos puede decir, aquí se nos dice, ¿verdad?, que tenemos dos condicionales. Entonces tenemos la primera premisa que es P entonces Q, y aquí sería la otra condicional que es Q entonces R. Entonces yo puedo concluir que P entonces R. Entonces este se le conoce como ley de transitividad, porque si ocurre P va a pasar Q, ¿verdad? Y aquí si se ocurre Q entonces pasará R. Y se le conoce como ley de transitividad porque si ocurre P, sabemos que va a pasar Q. Y si ocurre Q, sabemos que va a pasar R. Entonces por eso se concluye que si P, entonces R. Y simbólicamente se representa así. Tengo mis dos premisas P entonces Q y Q entonces R. Entonces yo puedo concluir P entonces R. Veamos algunos ejemplos de silogismo hipotético que se representa también como SH. Si nosotros tenemos, si yo estudio, entonces obtendré buenas calificaciones, esa sería mi premisa 1. Y esta, yo estudio, sería mi premisa P. Y obtendré buenas calificaciones sería mi premisa Q. Entonces aquí si se fijan dice, si yo obtengo buenas calificaciones, otra vez mi premisa Q, entonces pasaré el semestre. Esa sería mi proposición R, ¿verdad? Entonces aquí puedo concluir que si yo estudio, que es mi premisa P, mi proposición P, entonces pasaré el semestre, que es mi conclusión, ¿verdad?, que es mi R, porque aquí si nos dicen, ¿verdad?, es como que lo tenga de esta forma, si P entonces Q y si Q entonces R, por lo tanto si P entonces R, y nos queda expresado de esa manera. Ahora ya aplicándolo, ¿verdad?, a las reglas de inferencia, nosotros podemos utilizarlo para demostrar las conclusiones como lo hemos hecho hasta el momento. Entonces se nos dan dos premisas y se nos pide que hallemos la conclusión. Ahora nosotros sabemos, ¿verdad?, si yo tengo esta premisa y esta otra premisa, yo no las puedo combinar, ¿verdad? Pero como ahora yo ya conozco un nuevo método que es el silogismo hipotético, si se fijan aquí tengo P entonces Q y Q entonces R, entonces de mi primera premisa yo puedo concluir P entonces R, aplicando la ley del silogismo hipotético. Solo con esta premisa yo puedo concluir P entonces R. Entonces yo pongo que de mi premisa 1 he utilizado el silogismo hipotético, entonces me queda P entonces R. Si se fijan, yo tengo mi premisa 3 y tengo mi premisa 2. La premisa 1 ya la utilicé y le apliqué el silogismo hipotético para que me quedara P entonces R. Entonces, si yo combino P entonces R, mi premisa 3 y mi premisa 2, yo puedo aplicar el método Ponens, porque tengo una implicación y afirmo el antecedente, entonces puedo concluir el consecuente. Entonces mi respuesta final sería R, porque he aplicado el método Ponens, aquí el método Ponens con mi premisa 3 y 2, y que nos dice, ¿verdad?, que si yo tengo una implicación que es la premisa 3, P entonces R, y tengo y puedo afirmar mi antecedente, entonces yo puedo afirmar mi consecuente, y por eso mi respuesta es R, y ahí he encontrado la conclusión. Ahora veamos otro ejemplo. Si yo me dan las siguientes premisas, tengo mi premisa 1 que es P entonces, y aquí en paréntesis Q y R, y me dan otra premisa que es Q y R entonces S, y la última premisa no S, ¿verdad? Entonces ahora vamos a resolver. Si se fijan aquí, P entonces Q y R y Q y R entonces S, yo tengo la forma de las premisas del silogismo hipotético, porque aquí tengo mi antecedente y aquí mi consecuente, y si yo lo junto con la premisa 2 sería aquí S
que era mi consecuente, se convierte en mi antecedente y forma otro consecuente. Entonces yo aplico la regla del silogismo hipotético con la premisa 1 y 2. Entonces si yo digo, ¿verdad?, que tengo P entonces Q y Q entonces S, yo puedo afirmar P entonces S. Puedo afirmar P entonces S por la ley de transitividad, ¿verdad?, que se conoce también. Entonces aquí pongo que he utilizado el método del silogismo hipotético con las premisas 1 y 2. Entonces tengo P entonces S. Ahora, si yo tengo mi premisa 4 y mi premisa 3, recordemos qué método puedo utilizar. Si se fijan, el método poniendo ponens no lo puedo utilizar porque aquí tengo mi consecuente negado. Entonces aplico el método Tollendo-Tollens, que me dice que si yo tengo una implicación y niego mi consecuente, yo puedo afirmar mi antecedente, ¿verdad? Entonces si yo uno mi premisa 3 con mi premisa 4, yo puedo aplicarle el método Tollendo-Tollens y me resultaría no P, ¿verdad? Porque si yo tengo mi premisa 4, P entonces S, y niego mi consecuente, yo puedo afirmar o yo puedo negar mi antecedente, ¿verdad? Entonces por eso me queda no P, y ahí he llegado a la respuesta. Ahora veremos otro método que es demostración, es otro tema, y es demostración y refutación. La demostración es un razonamiento que prueba la validez de un nuevo conocimiento. Es el enlace entre los conocimientos recién adquiridos y los conocimientos anteriores. Los procedimientos de demostración permiten establecer la conexión lógica entre las proposiciones fundamentales de la teoría, sus consecuencias sucesivas, hasta deducir la conclusión o tesis que así se demuestra. Los principales tipos de demostración son el método directo, que nos dice que la demostración directa de una proposición T es un conjunto de proposiciones o premisas que son postulados o proposiciones de validez aceptada y de las cuales se infiere T como una consecuencia inmediata. El método indirecto, en otras palabras, es que si yo afirmo mi hipótesis, puedo afirmar mi P, ¿verdad? En ese caso, esta sería mi hipótesis y esta sería mi tesis. Si yo afirmo y parto de que esta es la hipótesis, y yo digo que mi hipótesis es verdadera, porque el método directo sí nos dice que yo afirmo mi hipótesis y entonces podré afirmar mi tesis. Entonces, si yo afirmo que P y P o Q es verdadera, porque esta se convierte en mi hipótesis, y la tesis es P, ¿verdad? Entonces, como yo digo que P y P o Q es 1 para que sea verdadera, entonces recordemos que como aquí está unida por una conjunción, ambos valores, esta tiene que ser 1 y esto tiene que ser 1, porque recordemos que en la conjunción, solo cuando los dos valores sean 1 nos dará verdadero. Entonces pongo así, que el valor de verdad de P es 1 y el valor de verdad de P o Q tiene que ser 1 para que nos dé el valor de verdad 1. Y por eso yo puedo decir que si mi hipótesis es verdadera, entonces yo puedo concluir que P, que sería mi tesis, es verdadera. Ahora vamos a ver un ejemplo con enunciados. Se nos pide que demostremos que si A y B son números pares, entonces la suma de esos dos números es un número par. Mi hipótesis sería esa: A y B son números pares, y mi tesis es A más B es un número par. Y aquí lo escribo: mi hipótesis, A y B son números pares. Mi tesis, A más B es un número par. Entonces, nosotros antes que nada tenemos que saber cuál es la definición de un número par. Recordemos que la definición de un número par es 2 multiplicado por cualquier número. Entonces, si yo tengo que A es un número par, yo lo expreso así: 2 por un número cualquiera, y B 2 por un número cualquiera, que en ese caso le pondré C y D, donde C y B son enteros. Donde C y D, perdón, son enteros. Entonces, si yo tengo A más B, la suma de los dos números sería 2 por C más 2 por D.
Si yo saco factor común, entonces me queda 2 por c más d. Como vemos, esto tiene la forma de un número par, que es 2 por n, ¿verdad? Porque c más d, como son números enteros, resulta un número entero, la suma de esos dos. Entonces 2 por un número cualquiera nos va a dar un número par. Entonces podemos ver que esta a más b es de la forma 2 por c más d. Concluimos que la suma de dos números pares es par. También tenemos un segundo método, que es el método indirecto. Este se realiza una demostración indirecta cuando se establece la validez de una tesis T, probando que las consecuencias de su contraria son falsas. En otras palabras, la implicación P entonces Q es equivalente a su recíproca, que sería no Q entonces no P. Entonces la cual se puede demostrar viendo que su contrarrecíproca es verdadera. Ahora se nos pide demostrar por el método indirecto que P y Q o R es, entonces P y Q o P y R, se nos pide demostrar eso, ¿verdad? Como es por el método indirecto, aplicamos la contrarrecíproca, que nos quedaría que esta sería mi no Q, entonces sería falso, ¿verdad? Entonces por eso pongo aquí que P y Q o P y R es falso. Y debemos probar que en este caso, ¿verdad? Como esto, yo tengo que probar mi antecedente P y Q es falso, ¿verdad? Entonces si yo ahora tengo aplicada la contrarrecíproca y aquí esa sería mi no Q, yo tengo que demostrar que ese es falso, ¿verdad? Si se fijan, como yo aseguro que P y Q o P y R es falso, para que en la disyunción me dé el valor falso, yo tengo que tener dos valores falsos. Entonces digo que P y Q es 0 y P y R es 0, ¿verdad? Porque estoy haciendo la disyunción. De esta manera yo le asigno valores de verdad para que me dé 0 P y Q y para que me dé 0 P y R, para que se cumpla que todo eso es igual a 0 o es falso, ¿verdad? Entonces yo le asigno esos valores a P, Q y R donde se cumpla que P y Q sea 0 y donde P y R sea 0. Si se fijan, yo tengo P y Q 0 y 0 me dará 0, se cumple. Si yo tengo P y R 0 y 0 me da 0 y se cumple, ¿verdad? De igual manera con los otros valores. Para hacerlo más rápido, ya en el último caso, si yo tengo P y Q, que sería 0 y 1, me da 0, ¿verdad? Porque en la conjunción, solo cuando los dos valores sean verdaderos, me dará verdadero. De igual manera, P y R. Si se fijan, yo tengo 0 y tengo 1. Entonces, si yo hago la conjunción de 0 y 1, me dará 0, ¿verdad? Entonces, con todas estas posibilidades que yo he escrito en esta tabla, puedo decir que P y Q o R es falso, porque si yo sustituyo todos esos valores en la otra expresión que sería mi no P, entonces yo puedo determinar que es falso, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, yo puedo concluir que toda mi expresión que se daba al inicio es falso, porque he aplicado la ley de la contrarrecíproca o el método indirecto. Ahora lo vamos a hacer con enunciados. Me dicen demostrar que si 3 por 2 más 2 es impar, entonces n es impar. Para empezar, este sería mi P y este sería mi Q, ¿verdad? Como estoy aplicando el método indirecto, pasaría a no Q, entonces no P. Si se fijan, si yo pongo que no Q, quiere decir que n es par, ¿verdad? Porque recordemos que Q decía que n era impar. Si yo niego eso, quiere decir que n es par. Y entonces n es 2 por k, ¿verdad? Como veíamos la definición de un número par. Y demostramos que no P, es decir, que 3 por n más 2 es par. Recordemos que el enunciado de P decía que 3 por n más 2 es impar, pero como aquí lo estamos negando, decimos que 3 por n más 2 es par. Ahora se sigue, ¿verdad?
si nosotros tenemos que 3 por n más 2, donde n, ¿verdad? Decimos que es un número par y lo sustituyo 3 por 2k más 2, ahora aplico la conmutativa en la multiplicación y saco mi 2, ¿verdad? Donde puedo aplicar el factor común, que es 2 por 3 más 1, porque aquí tengo 1, ese es un más. Entonces si yo tengo 2 por 3k más 1, saco factor común 2 y me queda 2 por 3k más 1. Si se fijan, esto adopta la forma de un número par. Por lo tanto, yo puedo decir que 3 por n más 2 es par, es decir, no p, ¿verdad? Porque se cumple esto, de que esto tiene la forma de un número par, entonces yo puedo concluir que 3 por n más 2 es par. Ahora vamos a ver el método de recursión, que también se conoce el método por inducción matemática. Para empezar, definiremos el principio de inducción matemática, el cual nos dice que un enunciado Pn en el que interviene el entero positivo n es verdadero para todo entero positivo de n cuando satisface las siguientes condiciones. La primera condición es que el enunciado es verdadero si para el enunciado se cumple que n es igual a 1. Y también la segunda condición es que si k es un entero positivo arbitrario para el que el enunciado de k es verdadero, entonces para el siguiente de k más 1, el enunciado de pk más 1 también es verdadero. Es decir, cuando el enunciado se cumple para n igual k, también se cumple para n igual a k más 1, en donde k es cualquier entero positivo. Ahora vamos a utilizar este método en algunos ejemplos. Se nos dice, ¿verdad? Use inducción matemática para demostrar que para todo n que pertenece a los naturales, n por n más 1 es par. Comprobamos la primera condición, que nos dice que tiene que ser par o tiene que ser verdadero cuando yo sustituyo mi n igual a 1. Entonces pongo, ¿verdad? 1 por 1 más 1. He sustituido el valor de n por el valor 1, ¿verdad? Entonces aquí mi respuesta es 2 y eso es par. Entonces quiere decir que la primera condición se cumple. Ahora comprobaremos la segunda condición, que nos dice que si el enunciado n igual k es verdadero, también se cumple para n igual a k más 1. Si yo sustituyo mi n por k más 1, me quedaría k más 1 por k más 1, que es el factor más 1, ¿verdad? Porque recordemos que el enunciado que se notaba era n por n más 1. Entonces esto es igual, si se fijan aquí yo sumo los números porque este es un más, entonces me quedaría k más 1 por k más 2. Entonces supongo dos casos. El primero sería que k más 1 es par y el segundo es que k más 1 es impar. Ahora, si yo analizo que k más 1 es par, tiene que ser de la forma k más 1 por k más 2, ¿verdad? Entonces, si se fijan, yo tengo k más 2, por lo cual yo puedo concluir que este número es par, porque si yo tengo un número cualquiera unido por k, que yo ya lo he concluido aquí, ¿verdad? Si se fijan, k más 1 por k más 2 es lo mismo que yo acabo de demostrar aquí, ¿verdad? Que si yo tengo k más 1 por k más 2, también es un número par. Porque si recordemos que esto es un número par y yo multiplico cualquier número por un número par, me dará un número par, ¿verdad? Porque k más 1 yo afirmo que es par, entonces si lo multiplico por k más 2, que puede ser cualquier número, entonces es par. Ahora, si yo asumo que k más 1 es impar, si le sumo 1 para que sea par, me quedaría k más 2, ¿verdad? Entonces volvería a tener el mismo caso,
tengo un número par, que sería mi k más 2, y le multiplico por cualquier número, entonces es par. Así que vemos que cumple la segunda condición, por lo cual se ha aplicado el método de inducción matemática, donde comprobamos las dos condiciones, y como se cumplen podemos decir que ese enunciado es verdadero. A estos tipos de demostración se oponen dos métodos de refutación. La refutación es el razonamiento que prueba la falsedad de una hipótesis o la inconsecuencia de su supuesta demostración. Los métodos de refutación son por contradicción y la refutación por contraejemplo. Ahora veremos el tema formas normales. Una fórmula proposicional está en forma normal cuando dentro de su estructura esta no tiene operadores condicionales, bicondicionales ni paréntesis negados para toda la fórmula. Es decir, la fórmula contiene únicamente operadores como disyunciones y conjunciones o ambas, ¿verdad? Puede tener las disyunciones o las conjunciones, y el operador negación solo afecta a los átomos o literales de la misma. Entonces se disponen dos formas normales, ¿verdad? La primera sería la forma normal disyuntiva, que se conoce como FND, y la forma normal conjuntiva FNC, ¿verdad? Definiremos la forma normal disyuntiva. Una proposición que no sea una contradicción está en forma normal disyuntiva cuando está expresada en una disyunción de min términos. Para analizar un min término es una conjunción que involucra todas las n proposiciones con negación o sin ella. Un min término es también llamado término conjuntivo. Aquí se nos dice, ¿verdad?, que una forma normal disyuntiva es igual o es equivalente a una tautología, porque se nos está diciendo que es una proposición que no sea una contradicción. Y además se nos dice que es una disyunción de min términos. Como analizamos y resolvimos la siguiente, en el enunciado siguiente, vimos que el concepto de min término es una conjunción que involucra todas las n proposiciones. Entonces, por decirlo así, una forma normal disyuntiva es una disyunción de conjunciones, ¿verdad? O por decirlo así, una forma normal disyuntiva es una disyunción de términos conjuntivos. Ahora vamos a ver unos ejemplos de fórmulas que están en forma normal disyuntiva. Si se fijan, en el primer caso yo tengo P o Q, tengo dos variables unidas por la disyunción. Ahora veamos el ejemplo 2, ¿verdad? Yo tengo, si se fijan, tengo conjunciones unidas por una disyunción. Entonces aquí sí está en forma normal disyuntiva, porque dice, según su definición, que es una disyunción de términos conjuntivos. Si se fijan, aquí está la conjunción y aquí también están los términos conjuntivos. Entonces por eso el segundo ejemplo también está en forma normal disyuntiva. Ahora bien, si vemos el siguiente caso, que es Q y P, o no P o Q, también decimos que está en una forma normal disyuntiva, porque el principal es la disyunción y tiene unido a una conjunción que se cumple y también a las variables individuales, ¿verdad?, como es no P y la variable Q. Ahora, si se fijan en el ejemplo 4, tenemos la variable no P. Esta se toma en forma normal disyuntiva porque solo es una variable. Por ejemplo, también si yo tengo no P, esa se forma como forma normal disyuntiva y se toma también como forma normal conjuntiva cuando solo es una variable. Ahora vamos a ver unos ejemplos de fórmulas que no están en forma normal disyuntiva. Si se fijan aquí en el ejemplo 1, yo tengo no P o S. Cualquiera podría decir que sí está en disyunción, ¿verdad? Pero como también la definición nos dice que la variable negación tiene que llegar a cada uno de sus átomos, entonces si yo aplico la ley de Morgan, me va a quedar una conjunción, ¿verdad? Porque si aquí me quedaría no P y ahora el operador cambia y me quedaría el O, lo cambio por el I,
entonces me quedaría una conjunción, me quedaría no P y no S, entonces por eso no está en una forma normal disyuntiva. Ahora si analizamos el ejemplo 2, yo aquí tengo una disyunción, ¿verdad? Pero si se fijan en este bloque, yo tengo asociada una conjunción, entonces por eso no es una forma normal disyuntiva, porque tiene una disyunción asociada a una conjunción. Ahora veremos la forma normal conjuntiva. Está constituida por la conjunción de términos denominados max términos o términos disyuntivos. Una proposición compuesta que no sea una tautología está expresada en forma normal conjuntiva cuando se escribe como una conjunción de términos disyuntivos. Entonces aquí es lo contrario, ¿verdad? Una forma normal conjuntiva es una conjunción de términos disyuntivos y es equivalente a cero, ¿verdad? Porque es una contradicción, porque se nos dice que es una forma normal conjuntiva cuando no sea una tautología. Entonces ahora veremos ejemplos de fórmulas que están en forma normal conjuntiva. Si se fijan aquí, yo tengo el operador conjunción, por lo cual puedo decir que esta está en forma normal conjuntiva. Si se fijan en el segundo caso, igual. Tengo una conjunción donde tengo términos disyuntivos, lo cual se cumple, ¿verdad? Para una forma normal conjuntiva, que es una conjunción de términos disyuntivos. Ahora si se fijan en el caso 3, tengo aquí una disyunción de términos, aquí otra disyunción de términos y aquí una variable, ¿verdad? Las cuales están unidas por la conjunción, por lo cual también está en forma normal conjuntiva. En el cuarto caso tenemos la variable sola, ¿verdad? Como vimos en los ejemplos anteriores para la forma normal disyuntiva, cuando es solo una variable se puede tomar de las dos formas, como forma normal conjuntiva y como forma normal disyuntiva. Ahora veremos ejemplos de fórmulas que no están en forma normal conjuntiva. Si se fijan, la primera es similar al caso anterior, ¿verdad? Que yo tengo aquí una conjunción, pero si yo me fijo, el operador negador afecta a toda la fórmula. Entonces al aplicar la ley de Morgan, para que el negador llegue a cada uno de sus átomos, me quedaría una disyunción, por lo que no está en forma normal conjuntiva. De igual manera, ¿verdad? Si yo tengo esto, no P, entonces no Q, recordemos que para que esté en forma normal yo tengo que pasarla a operadores o, y o las negaciones, ¿verdad? Entonces yo aplico la equivalencia de eso y me quedaría P o no Q. Entonces, como es el operador disyunción, por eso no puedo decir que está en forma normal conjuntiva. Entonces ahora veremos los pasos para el cálculo de la forma normal conjuntiva y disyuntiva. Los pasos son similares, solo que en el último caso no vamos a terminar con una disyunción de términos, sino que con una conjunción de términos. Para empezar, como se nos dice, ¿verdad? Que para estar expresado en forma normal tiene que estar sin los términos condicionales ni bicondicionales. El primer paso es eliminar todos los conectivos condicionales y bicondicionales, ¿verdad? Una vez ya eliminamos, aplicando las equivalencias que ya conocemos, una vez eliminados todos esos conectivos, interiorizamos las negaciones usando la ley de Morgan, ¿verdad? Para que así se nos represente el caso que vimos anterior en los ejemplos, ¿verdad? Que si yo aplico la ley de Morgan, esto me cambia, ¿verdad? Y así voy a llegar la negación a los átomos, ¿verdad? Porque aquí se nos dice interiorizar las negaciones usando las leyes de Morgan para llevar todas las apariciones de la negación hacia los átomos. El otro paso sería eliminar las dobles negaciones. Si yo tengo la negación de una proposición negada, sabemos que me queda la proposición positiva. Entonces tenemos que aplicar ese paso. Y por último paso sería interiorizar las conjunciones usando la equivalencia. En esta forma vamos a interiorizar las conjunciones porque estamos hablando de la forma normal disyuntiva, para que nos quede disyunciones de términos conjuntivos. Entonces nosotros podemos ver
que los primeros 3 pasos se van a repetir para el cálculo de la forma normal conjuntiva. Solo el último caso, como vamos a quedar en conjunciones de términos disyuntivos, sería siempre aplicar la ley distributiva, pero para que me quede conjunción de términos disyuntivos, que sería esta propiedad. Para que, como recordemos, ¿verdad?, que la forma normal conjuntiva está formada por una conjunción de términos disyuntivos. Y si se fijan aquí, tenemos términos disyuntivos unidos por la conjunción con otros términos disyuntivos. Ahora vamos a un ejemplo del cálculo de forma normal conjuntiva. Se nos da esta expresión. Si se fijan aquí, yo tengo condicionales, entonces aplico el primer paso, que es eliminar las condicionales, ¿verdad? Entonces me quedaría expresado de esta forma, no Q o R, ¿verdad?, porque he cambiado la condicional. Ahora, si se fijan, este operador negación me está afectando a toda la fórmula, por lo cual necesito aplicar la ley de Morgan y me queda de la siguiente manera, ¿verdad? Ese no me pasaría no P o no y todo eso de lo que está en el paréntesis, ¿verdad? Entonces, como todavía veo que este no me está afectando a toda la fórmula, aplico la misma ley, ¿verdad? Y por último me queda así. Si se fijan, yo tengo una disyunción y aquí tengo una conjunción. Aquí estaría expresada en forma normal disyuntiva, pero se nos está pidiendo que la expresemos en forma normal conjuntiva. Entonces lo que tendría que hacer aquí es aplicar la ley distributiva para que nos quede una conjunción de disyunciones. Entonces si yo aplico la ley distributiva, me quedaría no P o Q y no P o no Q, ¿verdad? Aquí sería no R, perdón. Entonces, si se fijan, yo tengo una conjunción de términos disyuntivos. Entonces podemos expresar la tabla que contiene la escritura de los términos conjuntivos y disyuntivos. Si se fijan, aquí tengo mis variables. Ese sería para el caso de dos variables, ¿verdad? Mi variable P y mi variable Q. El término conjuntivo, si se fijan, es el que está unido por la conjunción, ¿verdad? Y el término disyuntivo es el que está unido por la disyunción. En el caso del término conjuntivo, cuando la variable sea 0, voy a poner mi variable negada. Y en el caso del término disyuntivo, cuando la variable sea 0, voy a poner mi variable normal. Y así se va aplicando, ¿verdad? Cuando tengo mi variable negada en 0, la pongo mi variable negada para el término conjuntivo, pero cuando es el término disyuntivo y tengo mi variable con el valor 0, yo la voy a escribir de la forma normal. Voy a escribirla positiva. Entonces, también a partir de esos términos se desglosa la forma normal conjuntiva completa y la forma normal disyuntiva completa. Si yo digo que está expresado una forma normal conjuntiva completa, es porque ha considerado todos los 2 a la n términos conjuntivos. Entonces dice así, ¿verdad? Considerando todos los 2 a la n términos conjuntivos, se obtiene la forma normal disyuntiva completa, que se representa así, FNCC. La disyunción de todos estos términos es siempre verdadera, ¿verdad? Por lo que decíamos, ¿verdad?, que la forma normal disyuntiva completa es equivalente a 1. Y por otro lado, tenemos en cuenta que los 2 a la n términos disyuntivos se obtiene la forma normal conjuntiva completa, ¿verdad? En este caso me equivoqué y es forma normal conjuntiva completa, y en este caso es la forma normal disyuntiva completa. Entonces, si nos dice, ¿verdad?, que la forma normal disyuntiva completa es considerando todos los 2 a la n términos conjuntivos, donde n es el número de proposiciones, ¿verdad? Si yo tengo 2 proposiciones, 2 a la n me van a quedar 4 términos conjuntivos.
Entonces yo tengo mi primer término conjuntivo, mi segundo término conjuntivo, mi tercer término conjuntivo y mi cuarto término conjuntivo, porque tengo que tener 4 términos conjuntivos, donde esto es equivalente a una tautología que es el valor 1, ¿verdad? Entonces yo digo, si se fijan aquí tengo la forma normal disyuntiva completa, que son disyunciones de términos conjuntivos. De igual forma me queda expresada la forma normal conjuntiva, donde yo tengo conjunciones de términos disyuntivos. Si se fijan aquí tengo términos disyuntivos y están unidos por la conjunción, y eso es equivalente a 0 como lo veíamos en la definición, ¿verdad? Entonces vamos a aprendernos esto para que nos sirva cuando se nos dé una tabla, ¿verdad? Para poder obtener por inspección la fórmula, ¿verdad? Entonces se dice lo siguiente: si se tiene una tabla de verdad, se puede obtener dichas fórmulas por inspección. Para obtener la fórmula normal disyuntiva completa correspondiente, se toma cada combinación de fila con valor 1 y se obtiene a partir de ella una conjunción de términos, donde las variables que en la fila aparecen con valor 0 serán variables negadas, mientras que las que aparecen con valor 1 serán variables positivas. Esto en el caso de la forma normal disyuntiva completa, ¿verdad? De esta manera se obtienen todas las conjunciones de términos y por lo tanto la forma normal disyuntiva completa. Para obtener la forma normal conjuntiva completa se toma cada combinación con valor 0 y se obtiene a partir de ella los términos disyuntivos, donde las variables que en la fila aparecen con valor 1 serán variables negadas, mientras que las que aparecen con valor 0 serán variables sin negar. Entonces, si se nos da una tabla, como ejemplo, digamos, se nos da la siguiente tabla, ¿verdad? Y se nos pide que escribamos la forma normal disyuntiva y la forma normal conjuntiva. Recordemos que para la forma normal disyuntiva yo voy a buscar todos aquellos donde el resultado sea 1, porque la forma normal disyuntiva es equivalente a 1. Entonces, la solución, ¿verdad? La forma normal disyuntiva se obtiene con la disyunción de términos conjuntivos. Como lo mencionaba anteriormente, la forma normal disyuntiva es equivalente a 1, por lo que yo voy a buscar en mi columna F, que es mi resultado, todas las que tengan el resultado igual a 1. Además, recordemos, como ya lo mencionamos anteriormente, que en los términos conjuntivos la variable cuando tiene el valor de 0 se escribe negada y cuando tiene el valor de 1 se escribe sin negar. Si se fijan, yo tengo en la primera fila que voy a tomar, que sería la fila 2, tengo la variable P en 0 y la variable Q en 1, ¿verdad? Entonces, cuando la variable está en 0 se escribe la variable negada y cuando está en 1 se escribe la variable sin negar. Entonces, como es un término conjuntivo, me quedaría no P y Q, ¿verdad? Y en el segundo caso, que tengo otro 1 como respuesta, yo veo que tengo P1, donde P es igual a 1 y Q es igual a 1, entonces me dice que cuando tiene el valor de 1 se escribe sin negar. Entonces me quedaría P y Q, ¿verdad? Entonces, ya expresado en forma normal disyuntiva, me quedaría de la siguiente manera, ¿verdad? Vemos en nuestro caso la fila 2 y 4 son las que tenían el resultado 1, por lo cual la expresión me queda de la siguiente forma. Ahora, de la misma forma, vamos a obtener la forma normal conjuntiva. Recordemos que la forma normal conjuntiva es la conjunción de términos disyuntivos y además la forma normal conjuntiva es equivalente a 0, por lo que ahora voy a buscar todas aquellas donde el resultado sea 0, ¿verdad? Que sería en este caso. Aquí para sacar la conjuntiva sería este caso y este caso, ¿verdad?
En la forma normal conjuntiva voy a buscar las que tengan el resultado igual a 0, que sería mi fila 1 y mi fila 3. En la forma normal conjuntiva es una conjunción de términos disyuntivos. En los términos disyuntivos, cuando la variable tiene el valor de 0, se escribe sin negar. Y cuando la variable tiene el valor de 1, se escribe la variable negada. Entonces, leamos lo que dice aquí, ¿verdad? La forma normal conjuntiva se obtiene de la conjunción de términos disyuntivos. Recordemos, como ya lo mencionamos, que la forma normal conjuntiva es equivalente a 0. Y por eso buscamos todas aquellas filas donde el resultado de f sea igual a 0, ¿verdad? Y además recordemos lo que acabamos de mencionar, que los términos disyuntivos, la variable cuando tiene el valor de 0 se escribe sin negar. Y cuando tiene el valor de 1 se escribe la variable negada. En nuestro caso, para obtener la forma normal conjuntiva, tomamos las filas donde f sea igual a 0, las cuales serían la fila 1 y 3, por lo que la forma normal conjuntiva queda de la siguiente forma.